¿Y de qué vamos a hablar hoy, Rafael? Johnny, la historia de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento es una historia muy interesante porque es la historia de dos personas, dos creyentes que estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero hubo tentaciones, Rafael. Sí, exactamente. Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Bienvenidos, queridos hermanos, a Perspectiva Bíblica. Querido hermano, es un gusto estar de vuelta contigo en el programa. Un placer, Rafael. Y fíjate que esa cuestión de la tentación y Ananías y Zafira me tiene perturbado y pensando mucho. Bueno, sí, eso es precisamente lo que vamos a discutir hoy. Oramos entonces. Amén. Amante Dios, ayúdanos a entender tu palabra y a vivir en fidelidad. Muéstranos el camino de la humildad y el abandono del egoísmo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 La historia de Ananías y Zafira no comienza en el capítulo 4, sino en los capítulos anteriores. Porque todo ese tema de la venida del Espíritu Santo, de la predicación poderosa de los apóstoles, la conversión de grandes multitudes, es el trasfondo de esta historia y tiene gran injerencia. Así que vamos a comenzar este estudio yéndonos al capítulo 2 del libro de Hechos. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los recibieron, su palabra fueron, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Aquí se nos está dando, Johnny, un resumen acerca de lo que sucedió luego de la predicación de los apóstoles. Hubo un gran movimiento que ha sucedido varias veces en la historia del mundo, de personas hacia el Evangelio. Pero entonces es interesante, Johnny, que la labor o la descripción de la labor de los discípulos no concluyó en el bautismo de las personas, no concluyó en que ellos hayan entrado en la iglesia, sino que se describen cosas como que perseveraban en la doctrina, como que tenían comunión unos con otros y había partimiento del pan. O sea que, diariamente. Sí, o sea que el gol no era sencillamente el bautismo de todas esas personas. Este asunto de la participación y la comunidad o la koinonía radicalmente transforma lo que es la iglesia hoy. No es parecido a lo que nosotros hacemos. Lo de nosotros es como como un club que se reúne en las horas de reunión del club. Y vamos allí y hacemos nuestra parte, que es prácticamente totalmente ajena a las actividades diarias de nuestra vida, y regresamos entonces, después de hacer nuestra actividad en la iglesia, aislada de la realidad de la vida, a la vida real. Y son dos áreas. Pero si no era con los apóstoles, esta conversión y este asunto del Espíritu Santo era diario, que estaban compartiendo, comían juntos, y comiendo juntos tenían la Santa Cena, todo como un solo paquete. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que es importante enfatizar el hecho que el bautismo no era la conclusión de las actividades de los apóstoles. Ellos en realidad recordaban bien lo que había dicho Jesús de hacer discípulos. Y eso involucraba que, implicaba que la iglesia debía de estar muy activa, Johnny. Esta era una iglesia muy social, muy activa. Y una de las razones, Johnny, es que muchas de esas personas que se convirtieron al evangelio cristiano, en la interpretación
de su red social estaban dándole la espalda al judaísmo para irse con una secta y muchos fueron abandonados, muchos fueron expulsados de sus círculos sociales y familiares, por lo tanto la iglesia cristiana tenía una gran responsabilidad por ellos. Había una tensión muy grande entre el cristianismo como secta judía y el judaísmo centralizado en el templo. Pero esto no quitó a los apóstoles de seguir manifestando sus servicios religiosos en el templo. Era una mezcla de las dos cosas lo que ellos tenían. Y así siguieron hasta la destrucción del templo en el año 70, que ya se separó el cristianismo como secta del judaísmo y se hizo una religión aparte. Sí. Pero esta realidad, yendo a Rafael, a la actividad diaria de ellos, era muy diferente a lo que nosotros llamamos iglesia. Sí, eso es cierto. Y vamos a continuar viendo la descripción de cómo era la iglesia de aquellos días. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esto es una descripción de un momento excepcional en la iglesia cristiana. Eran momentos de extrema necesidad para aquellos que habían sido expulsados de sus familias y círculos sociales. Era un momento en que la iglesia debía de actuar y hacer algo por las personas que estaban en necesidad. El cristiano nunca puede mirar el dolor y la necesidad ajena sin responder, porque esa es la misión de Cristo, fue la misión de Cristo, de sanar, de educar, de enseñar, de predicar el evangelio. Y por lo tanto es nuestra misión también. Johnny, no eran muchos los que tenían casas, no eran muchos los que tenían dinero, pero como la gracia de Dios estaba sobre todos ellos, ellos se unieron, estaban juntos, unánimes, todos los creyentes, para apoyar a aquellos que estaban en necesidad. Extraordinario. Debe haber sido muy complicado. Dice que los apóstoles eran los administradores. Dice que le daban a cada uno conforme a su necesidad. Facilito se imagina uno los conflictos. ¿Cómo medir la necesidad? ¿Qué hacer con el dinero que falte? ¿Qué hacer con el dinero que sobre? Pero esos no son los detalles que nos interesan en nuestro estudio hoy. Estamos preocupados por la experiencia personal de Ananías y Zafira y su tentación. Sí. Bueno, pero debemos recordar esa parte donde dice que la gracia de Dios estaba sobre todos ellos. Y Johnny, es importante enfatizar eso porque Ananías y Zafira son unos caracteres que nosotros los cristianos hemos vilificados, hemos aislado y nos parece que está correcto siempre condenarlos cuando no nos damos cuenta que ellos están ahí precisamente como una especie de símbolo del cristiano que cae en pecado. Porque ellos somos tú y yo. Sí, sí. Entonces vamos a leer el siguiente pasaje en Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese pasaje que leímos antes de este pasaje, que la gracia de Dios estaba sobre todos ellos, como dice todos ellos, eso quiere decir que la gracia de Dios estaba sobre Ananías y Zafira también. Eso quiere decir, Johnny, que estos eran creyentes, que ellos habían escuchado el Evangelio de Jesús y lo habían aceptado, así como tú lo escuchaste, yo lo escuché, nuestros queridos compañeros de Perspectiva Bíblica también lo han escuchado y lo han aceptado, pero que el hecho de que uno esté bajo la gracia de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo, Johnny, no quiere decir que uno está libre de tentación. La tentación, Rafael, es inherente al ser humano. Y esta tentación viene de adentro, como escribió Santiago. En el caso de Ananías y Zafira,
el deseo de influencia en la iglesia para que lo vieran a ellos como buenos, como importantes, para tener ese apoyo de la iglesia y ese prestigio, los motivaba a entregar el dinero. Pero el egoísmo, por el otro lado, los motivaba a quedarse con el dinero. Decidieron juntar las dos ideas, egoísmo y deseo de respeto en la comunidad, y ahí se creó el pecado, Rafael. Ninguna de las dos de por sí mismas son malas. La maldad viene en no entender que Dios es el que está en control. Ellos debieron decir públicamente, nos hemos quedado con el 15-20% porque necesitamos y porque queremos. Y hubiera estado bien. Correcto. ¿Sí? Ahora, y yo lo veo de esta forma, Johnny, y todo esto es especulación, ¿correcto? Que el proceso de conversión, Johnny, no es un proceso de que uno se convierte 100% en un instante. O sea, uno cede al llamado de servir a Cristo, uno cede al llamado de abandonar el pecado y de seguir al Señor Jesús. Pero en ese momento uno está cediendo a lo que está consciente en la mente. Detrás de esa conciencia están una cantidad de factores que vienen a relucir luego en el contexto adecuado. Por ejemplo, hay personas que en ese momento que están escuchando el llamado del Evangelio reconocen que son alcohólicos y confiesan sus pecados y se entregan y están conscientes que parte de su conversión es dejar el alcoholismo. Pero también esas personas tienen egoísmo, también pueden tener racismo, también pueden tener orgullo, también pueden ser personas que utilizan la mentira como instrumento para andar en el mundo. Y entonces la conversión viene a resaltarse otra vez en un momento de tentación. Cuando ya el alcohólico que se convirtió, él ya reconoce que va a dejar el alcoholismo para seguir a Cristo. Pero más adelante, en su vida, viene la tentación de la mentira, que en aquel momento no la vio, no la pensó, pero ahora sí. Y eso es lo que yo pienso que sucedió con Ananías y Zafira, y es el espejo en el que nosotros nos vemos, Johnny. Y en realidad, Rafael, nunca termina esa historia. El apóstol Pablo habla de que cada día muero. El apóstol Pablo dice que lo que no quiero hacer, esto hago. Esta realidad de la tentación es un asunto diario y es un conflicto continuo. Y hemos de entender que ese es el proceso que llamamos de santificación. Y la conversión a Cristo es el proceso de la justificación, cuando ya al aceptarlo recibimos salvación. Y continuamente esas dos cosas están en tensión y la una alimenta a la otra. La esperanza de la justificación y esa seguridad alimenta el proceso de la santificación, y en el pobre Ananías y Zafira no tuvieron ellos ese diálogo. Y lo más triste, Rafael, los dos cayeron en el hoyo. Si nosotros estamos casados y tenemos amigos, por favor, en el nombre del Señor, ayudémonos unos a otros para no ofender al Espíritu de Dios. Porque por eso murieron Ananías y Zafira, al ofender al Espíritu Santo que no tiene perdón. Bueno, tenemos que avanzar porque, Johnny, hemos ya utilizado la mitad del programa y apenas... Es que tú hablas mucho, Rafael. Apenas estamos comenzando, así que vamos al siguiente pasaje. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Es claro que Pedro le había dicho a Ananías que él pudo haber retenido su propiedad, o por lo menos parte del precio la pudo haber retenido. El problema estaba en su engaño. El problema estaba en que Ananías, en vez de ser sincero delante de la congregación, mintió. El problema estaba en que él se dio a la tentación. Y Johnny, Dios no nos quita la tentación. Dios permite que vivamos en un mundo donde somos tentados.
Correcto. Y de por sí, la tentación es natural, porque nosotros como cristianos no somos transformados de un día para otro en un instante, sino que a través de toda la vida estaremos en el proceso de transformación. Esto no quita que nuestra salvación esté asegurada al mismo momento que aceptamos. Y por eso es que Martín Lutero dijo, idem justus et peccator, en latín, sí, al mismo tiempo justo y pecador. Sí. Bueno, y yo quisiera añadir a este tema de Ananías y Zafira, Johnny, un pensamiento que nunca hacemos. Y es el hecho de que puede venir a la mente la parábola de los dos deudores. Jesús contó la historia de un hombre al cual su amo le perdonó una gran suma y luego él fue a otro que tenía una pequeña deuda con él y no lo perdonó. Aquí tenemos a dos pecadores en esta historia. No me refiero a Ananías y Zafira, sino a Pedro y a Ananías. Pedro fue perdonado, Johnny, de un gran pecado, de haber negado a Jesús, de haber abandonado a Jesús. Recibió un perdón que lo transformó, un perdón que lo restauró a su relación con Cristo. Y ahora Pedro estaba de juez sobre Ananías. Y uno pudiera pensar que, humanamente hablando, Pedro se hubiera acordado de sus pecados y decir, Ananías, piénsalo bien. Haber buscado la forma de que Ananías reaccionara. Darle la vuelta. Sí, y que confesara su pecado, ¿verdad? Pero a pesar de que traemos este pensamiento en mente porque nosotros muchas veces tenemos la tentación de juzgar y condenar a otras personas por sus pecados. Pero recordemos siempre la parábola de los dos deudores. No seamos capaces de pensar que nosotros tenemos tanta justicia humana como para condenar a otros porque ellos son imperfectos en la forma como ellos sirven al Señor. Recordemos los dos deudores. Ahora la pregunta es, Johnny, entonces, ¿por qué Pedro condenó a Ananías? Pero no fue Pedro el que condenó a Ananías. Fue el Espíritu Santo. Fue la transgresión no fue contra la iglesia ni fue contra Pedro. Fue contra el Espíritu de Dios. Y el castigador fue el Espíritu Santo. ¿Que por qué el Espíritu Santo no castiga así a la iglesia hoy? Rafael, tal vez estaríamos vacías las iglesias. Tal vez yo no estaría aquí. Bueno, este programa no se podría producir si se requiriera gente perfecta que nunca peca. Johnny, entonces tenemos que avanzar y hablar del tema acerca de el carácter de la iglesia en aquellos días. Y vamos a ver el siguiente pasaje. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Pero entonces este otro pasaje donde ya Pablo está en Jerusalén y esto es lo que le dicen los hermanos. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Este texto, esta historia de la visita de Pablo a Jerusalén y el diálogo con Santiago, jefe de la iglesia apostólica en Jerusalén, muestra la continuidad y fluidez entre el judaísmo y el cristianismo y da a conocer el cristianismo como una secta judaica, como una secta del judaísmo. Y esto lo vemos claramente porque el hermano dirigente de la iglesia en Jerusalén invita a Pablo a pagar los gastos del voto de Nazareo, que es el único en Números, el capítulo 6, está registrado los detalles del caso. Y es el único voto que pide que se rasure la cabeza y que hay que hacer sacrificios. Así que Pablo aceptó en este diálogo entre
la iglesia que representaba Pablo de Antioquía y la iglesia que representaba Santiago de Jerusalén. Un diálogo que muestra la fluidez del Espíritu Santo, que estaba dispuesto a trabajar en los dos sistemas. Bueno, entonces esa iglesia primitiva, esa iglesia original cristiana era una iglesia judía, una iglesia que era cristiana pero que continuaba el comportamiento o seguía muchos de esos ritos de purificación y otras costumbres de los judíos. Y vamos a ver qué sucedió en el pasaje original cuando Pedro y Juan fueron al templo. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosnas a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¡Qué bendición recibió este ex cojo! Poderse levantar y andar. Esta ofrenda, esta limosna que le dio el hermano predicador del Evangelio, Apóstoles, al entrar al templo, es superior a cualquier otra. Así era como se manifestaba la obra del Espíritu Santo. La iglesia primitiva era una iglesia muy dinámica, así como había pecadores que no se sometían, como Ananías y Zafira, había pecadores que estaban haciendo milagros como Pedro y Juan al entrar al templo. Y todo esto dirigido bajo la obra del Espíritu Santo. Sí. Ahora, Johnny, lo interesante es que cuando Pedro y Juan hablan con el cojo, le dicen: yo no tengo nada de eso, pero tengo a Jesucristo de Nazaret. O sea, levántate y anda en el nombre de Él. Johnny, ahí hay una lección para nosotros, y es que cuando nosotros vamos a hablar el Evangelio con cualquier persona, tenemos que comenzar por la puerta de entrada, y la puerta es Cristo. La puerta es Jesús. Jesús dijo: y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Recientemente tuve una conversación en este viaje que hice a Perú con una de las estudiantes de la universidad que es de una iglesia bautista, una joven muy conservadora. Y ella me preguntó: ¿qué es lo que creen los adventistas? Bueno, yo comencé hablándole del tema de Jesucristo y la salvación en Cristo Jesús. Y me di cuenta de algo, Johnny, que por el hecho de que yo le hablé a ella de Jesús y la salvación en Cristo, eso me dio la puerta de entrada para hablarle a ella de las doctrinas distintivas de la iglesia adventista, que eran, le mencioné a ella que era nuestra obediencia a los mandamientos de Dios como el creador del mundo, honrar a Dios por ser el creador del mundo. Y Johnny, y es que las personas que no conocen a Cristo y las personas que sí conocen a Cristo, si lo levantamos a Él, van a ser atraídas a Él, y eso nos da la oportunidad para hablar de otras cosas. Si yo comienzo a hablarle a una persona sus pecados, por ejemplo, de que viven una vida malvada y se van a perder por esa vida malvada, o a un cristiano empiezo hablándoles del sábado, entonces estoy predicando el Evangelio en una forma incorrecta. Y esta forma correcta que ha descrito Rafael, que siempre comienza con Cristo Jesús, funciona bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros inválidos y algunos en nuestra iglesia? Y nosotros conocemos a Cristo, pero no le hemos indicado: lo que tengo te doy, levántate y anda. Por lo menos yo no lo he hecho. ¿Tú lo has hecho, Rafael, alguna vez? No, pero eso, Johnny, eso no es una decisión personal, eso es una inspiración del Espíritu Santo. Y si puedo, te cuento, tenemos tiempo para contarte la historia de un querido compañero en el Evangelio que en una ocasión fue a orar por un hermano de la iglesia en el hospital. Y él cuenta que cuando él estaba haciendo su oración personal por el hermano que lo estaba tocando, él sintió una obra del Espíritu Santo pasarle por el brazo y la mano, y no dijo nada. Y el hermano se sanó, no necesitaba la operación,
y fue una obra del Espíritu Santo. No es algo que nosotros llamamos y bajamos del cielo a voluntad. Decir levántate y anda es una obra de Cristo, pero cuando Él escoge hacerlo. Y no dijo nada el hermano cuando recibió ese poder y sanó a esa persona. No dijo nada. Bueno, yo no recuerdo exactamente esa parte del relato, pero yo sé que el pastor, el compañero nuestro, él no dijo nada. Lo interesante de todo esto, o otro aspecto interesante, o un aspecto interesante, más bien, es que la dinámica entre la obra del Espíritu Santo y la obra nuestra en la Escritura no la presenta tan claramente definido, porque dice que ellos sanaban. Sin embargo, sabemos, como dijo Rafael, que no eran ellos, era una obra de Dios. Es tanto así que la obra de Dios se manifestaba en ocasiones sin la presencia de ellos. Con la sombra sanaban. Sí. Y con tocar un trapo de ellos se sanaban. La palabra de Cristo, sí. Por lo tanto, era obra de Dios y no del humano. Sí. Bueno, vamos a avanzar a nuestro último pasaje en Hechos capítulo 4. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los creyentes de los hombres era como 5,000. Aquí tenemos una historia que nos menciona a nosotros el resultado de la predicación de estos apóstoles. Johnny, ellos enfrentaron muchos obstáculos. Ellos tuvieron que eventualmente dar su vida por el Evangelio. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, Johnny, Dios no nos quita todos los obstáculos. Y Dios lo hace así porque nunca es obra nuestra, siempre es obra de Dios. Y requiere, por lo tanto, nuestra sumisión y nuestra humildad para estar atentos al oído de lo que nos diga el Espíritu de Dios, las instrucciones que nos dé Dios, y seamos obedientes. No podemos enfatizar demasiado la necesidad de esa obediencia y el requisito de humildad para hacerlo. Sí, y bueno, está el tema también de la dependencia. Todos los que han predicado el Evangelio han encontrado obstáculos. Todos se han sentido con la necesidad de orar y pedir a Dios para que quite los obstáculos, para dar fuerza e inteligencia, para darle la vuelta y sobreponerse a esos obstáculos. Dios no va a quitar nunca las barreras, Johnny, porque así nosotros aprendemos a depender de Dios, así nosotros aprendemos a esforzarnos. La predicación de Cristo no fue sin esfuerzo. La predicación de Cristo no fue un paseo en un jardín agradable. La predicación y la vida de Jesús fue contra muchas presiones, contra grandes oposiciones y eventualmente Jesús dio su vida en su ministerio. Si nosotros vamos a predicar el Evangelio, tiene que ser dependiendo de Dios, tomando fuerzas de Él, haciendo esfuerzos, haciendo sacrificios. No va a ser cosa fácil. Así que, Johnny, todos tenemos que tomar la decisión de que vamos a predicar, vamos a compartir el Evangelio con esfuerzo y con sacrificio. En esa dirección queremos ir. Sí. Entonces, la predicación de los discípulos avanzó. No porque era fácil, sino porque el Espíritu Santo bendijo. Y cuando nosotros hagamos ese esfuerzo, demos esos pasos en fe para compartir el Evangelio, el Señor ha prometido que nosotros vamos a ver también su bendición y vamos a recibir poderes especiales para compartir a Jesús. Bien, apreciados hermanos, les agradecemos por acompañarnos y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.